La declaración de estado de emergencia es importante para la ejecución de medidas de excepción inmediatas en la zona de alto riesgo a cargo del Ministerio de Defensa. Respecto al segundo punto que he mencionado, la reunión con los gobernadores regionales, esta reunión tiene por objetivo definir una agenda de acción. Las reuniones serán este jueves 1 y este viernes 2 de septiembre. El jueves 1, los gobernadores regionales y los ministros mantendrán sesiones de trabajo conjuntas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ahí lo que se va a establecer son reuniones de diferentes ministros con los gobernadores en reuniones 1 a 1. Y asimismo el viernes 2 vamos a tener una segunda reunión con ellos, que es la continuación de la primera reunión. Ahí va a ser todos los ministros con los gobernadores y también con la asistencia del presidente de la República. Y ahí vamos a revisar 3 temas. Problemas normativos en lo que es el proceso de descentralización. Vamos a revisar lo que son proyectos de desarrollo interregionales de las mancomunidades actuales y después también vamos a revisar temas de gobernanza pública. Así que vamos a tener 2 días de reunión con los gobernadores y como hemos anunciado ya hace algún tiempo, estas son reuniones que queremos tener cada 2 meses. El tercer punto que les quiero mencionar es sobre facultades delegadas. Como ya veníamos trabajando en las últimas sesiones, revisamos nuevamente y se aprobó solicitar facultades delegadas. Este es un proyecto de ley que vamos a presentar a principios de la próxima semana y tiene cuatro temas y en este Consejo de Ministros se decidió agregar un 5.º tema. El primer tema es reactivación económica y formalización. Este tema además incluye varias medidas que voy a leer. 1, la reducción de la elusión tributaria, creación de incentivos tributarios para la formalización y fomento del mercado de capitales. Un segundo tema, formalización de la minería ilegal. Tercero, mejoras en gestión y transparencia de las finanzas públicas. 4, lo que ya habíamos conversado, que es la reorganización y optimización del sistema de inversión pública. 5, fortalecimiento de proinversión y el sistema de APPs. 6, mejoras en la gestión y eficiencia del abastecimiento público, las compras públicas. 7, simplificación, estandarización y optimización de procedimientos administrativos. Y aquí hemos incluido el concepto de eliminación de barreras burocráticas que buscan nuevamente la formalización de la economía. Y el 8.º punto dentro de reactivación tiene que ver normas especiales para la preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Eso en términos de formalización, temas tributarios y reactivación económica. En términos de las medidas de seguridad ciudadana, estas se agrupan en 6 temas. 1, establecer mejoras en el marco normativo penal y procesal. 2, fortalecimiento del marco normativo penal y de la gestión del Sistema Nacional Penitenciario, enfocados en la seguridad de nuestra ciudadanía. 3, fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 4, mejoras al marco normativo para la prevención social de la delincuencia. 5, fortalecer la estructura organizacional y funcionamiento del Ministerio del Interior. 6, fortalecimiento de la seguridad fronteriza y política migratoria interna. El tercer grupo de facultades tienen que ver con medidas en la lucha contra la corrupción. Y aquí se agrupan en 5 grandes temas. 1, reformar el sistema de defensa jurídica del Estado y crear la Procuraduría General del Estado. 2, establecer mecanismos de protección e incentivos para denunciantes en casos de corrupción. 3, modificar la normativa penal a fin de aplicar progresividad en la sanción. 4, crear el sistema de sanciones impuestas a los abogados a nivel nacional. 5, unificar
la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales. Finalmente, los temas de agua y saneamiento. Este solo incluye una propuesta que es la mejora en la cobertura, acceso y calidad del servicio de agua y saneamiento. Esos son los 4 temas que hemos venido conversando. Se han aprobado los temas y se estarán enviando al Congreso de la República a principios de la próxima semana. También quiero mencionarles que se ha incluido un 5.º tema que creemos de importancia nacional por los sucesos que hemos tenido en los últimos días, y esta incluye lo que va a ser una reorganización de Petroperú. Creemos que la situación de los derrames y algunos otros incidentes que hemos tenido ameritan que tomemos de manera urgente decisiones sobre Petroperú. Estos son entonces 4 grandes temas que hoy día se convierten en 5 temas que tienen que ver con las facultades delegadas. Finalmente, como no tuvimos conferencia de prensa el viernes, que se aprobó el presupuesto de la República, que ya ha sido remitido al Congreso de la República como corresponde, le he pedido al ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Tornes, que nos cuente las principales características del presupuesto de la República 2017. Gracias. Gracias, Premier. Si podemos resumir, hemos presentado en los últimos días tres leyes: la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio fiscal que nos manda la ley. La fecha límite era el día de ayer, pero la presentamos el lunes en la noche. Además, hemos presentado nuestro marco macroeconómico multianual, que es un documento que se le alcanza al Congreso. Y por último, como parte de la ley de transparencia fiscal, una evaluación del sistema tributario que también nos obliga la ley. Si puedo resumir en 9 puntos los mensajes que yo quisiera darles con respecto al presupuesto. En primer lugar, hemos logrado que el presupuesto, el gasto total, en términos nominales, aumente en 4.7%. Y esto hay que agradecerle al Congreso la ampliación del déficit presupuestal a 2.5% de uno que tenía la ley anterior de 1.8. Esto nos va a permitir crecer el gasto en 4.7 y acomodar una serie de prioridades. Las prioridades las resumimos en 4 sectores: educación, salud, agua y saneamiento y seguridad interna. Ustedes lo van a ver en el presupuesto. Tercero, el total de aumento de gasto ahora con respecto al presupuesto del 2016 han sido 6.450 millones de soles, de los cuales solamente por mover el déficit de 1.8 a 2.5 llegaron a 5.000, que es lo que hemos puesto. Sin embargo, debemos de puntualizar que gran parte de ese aumento de gasto se va a inversión y una pequeña parte, solamente 1.549, van a acomodar sueldos y salarios, que ustedes lo deben de haber visto en el presupuesto. Cuarto, nuestro gran reto es asignar cada vez más recursos a la inversión. Es lo que nos permite a nosotros crecer, es lo que nos permite generar bienestar. Sin embargo, tenemos que aquí ayudar a los gobiernos regionales. Lamentablemente, la ejecución del gasto de inversión siempre ha estado por debajo de los recursos que fueron asignados a gasto de capital. Simplemente como ejemplo, en el 2016, el presupuesto modificado, es decir, ya con todos los recursos en el año, llegó a 45.618 de gastos de capital. Solo se ejecutaron 36.000 millones. Esto nos pone un gran reto y mañana vamos a tener una reunión, como ha informado el Premier, precisamente para trabajar con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales en lograr estos objetivos. El quinto, se ha aumentado el porcentaje del gasto que es ejecutado por las regiones. Nuevamente, con respecto al presupuesto modificado, el gasto total que hoy día ejecutan las regiones llega al 40% y del gasto de capital
al 50%. En 2016, estos porcentajes eran de 35% y de 44%. Y la idea es gradualmente aumentar estos porcentajes. Sexto, hemos modificado el artículo 12, que les permite a las regiones y a los gobiernos municipales mayor flexibilidad en el uso para gastos de inversión. Lo que les permite es que si los proyectos han sido cancelados o han sido suspendidos los proyectos de inversión, esto les permitiría a ellos reasignar estos gastos siempre y cuando tengan la aprobación del MEF. Y esto para obligarlos a de que las obras que se realicen contribuyan al bienestar y al crecimiento. Después, séptimo, se han minimizado los gastos de financiamiento. Hoy día lo que necesitaríamos emitir en bonos llega más o menos a 1.400 millones de dólares. Es una cantidad muy pequeña. Gran parte de esta cantidad pretendemos hacerla en el mercado de bonos en soles, en el mercado local, en base a las subastas que tenemos. Y por último, el octavo, quisiera aclararles que estamos pidiendo un techo de endeudamiento en soles de 9.249. Esto incluye una serie de otros financiamientos y amortizaciones de capital, y en dólares hemos pedido 1.769. Para el déficit solamente necesitamos nuevamente en soles cerca de 3.000 millones de soles. Por último, quisiera explicarles de que hemos pedido una autorización para hacer administración de pasivos, y alguna gente ha confundido esto con emisión de deuda. Lo que queremos es, hemos pedido una autorización de pasivos hasta por 6.000 millones de dólares, que pueden ser en dólares o en soles. Y esto nos permitiría, en base a las condiciones que hoy día prevalecen en el mercado local, internacional, muy favorables para nosotros, sustituir deuda cara por deuda barata en las condiciones que tenemos hoy día. Estos serían los principales puntos. Gracias. Y también, cerrando la presentación de lo que han sido los cambios en el presupuesto, endeudamiento y equilibrio, contarles que ya se aprobó. Vamos a ser invitados, tanto el que les habla y el ministro de Economía, el próximo 8 de septiembre al Congreso para exponer estas tres importantes leyes para la nación. Iniciamos la rueda de preguntas con la periodista Lisette Horna de TV Perú. Quisiéramos saber si en el marco del proceso de transferencia ustedes han recibido algún informe por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque ha sido criticado el presupuesto que piensan designar a este organismo interno de la PCM. Y la segunda pregunta para ambos es si a raíz de la destitución de Dilma Rousseff hay alguna preocupación en el tema de las exportaciones, tomando en cuenta que es uno de los principales países al que el Perú exporta. Gracias. A ver, sobre el primer tema, ya cuando me inviten a sustentar el presupuesto, tendré la oportunidad de ir a sustentar los organismos que dependen del presupuesto de la PCM. Sin embargo, sí les puedo decir que en términos de la variación de los presupuestos, estamos hablando de una variación menor al 2%, y si comparamos lo que ha sido el incremento de todo el presupuesto, esta es una variación menor. Así que en su debido momento en la comisión se explicarán las variaciones. Sin embargo, ha sido menor que el presupuesto general del cambio que ha habido en términos generales en el presupuesto. Sobre el tema de Brasil, el tema político es un tema que no le compete al Perú, es una decisión del Congreso brasilero y finalmente de los ciudadanos brasileros. Creemos y esperamos que esta situación política no afecte los términos de intercambio y las relaciones comerciales que tenemos entre Perú y Brasil. Segunda pregunta a cargo de Igor Malca de Canal 9. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle por esta incertidumbre que había respecto a la disminución porcentual en el tema del IGB. ¿Cómo quedó esto? Analizamos el tema del Consejo de Ministros. Había una primera discusión si la disminución se podía hacer por decreto supremo o por ley.
revisando las normas. Esto se tiene que hacer por ley y dentro del primer concepto que yo he mencionado, que tiene que ver con promover la formalización, se ha incluido y se incluirá la propuesta de reducción del IGB de 18 a 17%. Entonces, dentro de las facultades que estamos pidiendo, pedimos la autorización para hacer esa disminución que nosotros creemos va a tener impacto en la formalización de la economía. Tercera pregunta a cargo de Carlos Castillo de Perú 21. Ministro, buenas tardes. Para que quede claro, entonces, la propuesta de reducir un punto de todas maneras se va a aplicar. Y lo que quería preguntarle es, las primeras revisiones que se ha hecho al proyecto presupuestario en el Congreso han generado algunas observaciones. Por ejemplo, se está señalando que es un presupuesto muy centralista, que el 74% de los recursos se está destinando para el centro, para el gobierno central. Quería una respuesta sobre el particular. Con respecto al presupuesto, efectivamente, sigue siendo centralista. Sin embargo, como lo mencioné, nosotros este presupuesto lo hemos realizado en el último mes. Y le vuelvo a repetir, en términos de gastos de capital, hoy día las regiones realizan el 50% del gasto. Esto es muy importante. Como mencioné antes, nuestro gran reto es lograr ejecutar todos los recursos que hoy día se le asignan a las regiones. Hace un rato les mencioné de que de más o menos de 45.618 millones que han sido asignados a gastos de capital, solamente se ejecutaron en el 2016 36.000. Entonces, nuestro reto más importante es gradualmente transferir más recursos. En el lado corriente tenemos, el porcentaje es un poco menor, pero gradualmente lo que estamos aumentando es que estamos aumentando el porcentaje del gasto que ejecutan las regiones. Como les dije, en el gasto total, es decir, gasto no financiero, en el presupuesto del 2017, las regiones y gobiernos locales van a ejecutar el 40% del gasto total. En el 2016, ese porcentaje fue del 35%. Entonces, gradualmente estamos revirtiendo esta tendencia centralista y este es uno de los grandes compromisos y mañana vamos a hacer una presentación más detallada al respecto, ¿no? Sí está incluido. Sí está incluido el IGB. Cuarta y última pregunta a cargo de Jesús Molina del diario La Razón. Señor ministro, ¿cuáles han sido los cálculos que ha hecho la PCM, me imagino en la sesión del día de hoy, para justificar esto de la reducción del 1% del IGB? Tomando en cuenta que algunas proyecciones que han hecho algunos especialistas, analistas que apuntan en el mercado, en el espacio político, que esto podría crear un déficit fiscal que vaya del 3,3 al 4,3 al 4,5, dejando un forado mucho más alto, más grande del que nos dejó el gobierno anterior. Y en segundo lugar, para el primer Zavala, me imagino que medidas tan de filigrana como las que van a presentar para el pedido de facultades legislativas, van a necesitar del Parlamento un mayor acercamiento antes de llegar a plantearlos en el hemiciclo, ¿no? Entonces, me imagino que ya deben estar pensando en una segunda ronda de conversaciones, que la primera fue durante el voto de investidura. Bueno, a ver, con respecto al IGB, el IGB siempre lo hemos sostenido nosotros, es parte de un paquete más grande de formalización, que incluye, dentro de otras cosas, el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. La idea es de que este Consejo tome una serie de medidas, en el marco macroeconómico lo decimos, son 3 tipos de medidas, unas medidas que reducen el costo de formalizarse. En segundo lugar, los beneficios a los trabajadores que hoy día no reciben beneficios. Hay que recordar que cerca del 75% de la PEA que está empleada hoy no reciben ningún beneficio. Para nosotros es un gran reto que parte de esta PEA logre obtener estos beneficios. Y por último, políticas que van directamente a ayudar a la formalización y que van a ser parte del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Hemos hecho una presentación que ustedes la pueden descolgar de la página web, donde se explica
cuál es nuestro programa de formalización del MEF. Entonces, dentro de este contexto, en nuestros cálculos tenemos que una reducción de un punto porcentual del IGB nos cuesta el primer año. Sin embargo, gradualmente esta pérdida se revierte y al quinto año nosotros tenemos una ganancia que podría duplicar la pérdida del primer año. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Es que si bien asumimos un costo, este es un costo que va a contribuir a la mayoría de la clase media en el Perú. Hoy día la clase media, el 65% de los sectores C y D, mejor dicho, los segmentos C y D pagan 65% más de IGB que los segmentos A y B. Para nosotros, esta es una medida que ayuda a formalizar. Somos conscientes que estamos tomando otras medidas que complementan. Sin embargo, a la misma vez estamos pidiendo dentro de las facultades aumentar los impuestos a la renta, es decir, revertir la famosa reducción del impuesto a la renta de las empresas y volver al sistema de 4.1% de dividendos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Es que los más ricos paguen más y de esa manera reducir los impuestos a las clases medias y subir los impuestos a las clases altas. De esta manera nosotros vamos a poder financiar parte de la reducción del IGB, vamos a beneficiar a los segmentos de clase media y vamos a hacer que la economía crezca, sobre todo basada en el aumento del consumo y el aumento de la inversión de la pequeña y mediana empresa, que es de lo que se trata la gran formalización en este país. Muy bien, señores periodistas, muchísimas gracias. La conferencia de prensa ha concluido. Bueno, la primera pregunta, sí. Digamos, lo que es normal en este tipo de facultades delegadas, los ministros correspondientes van a ir a las comisiones a explicar. Eso dependerá, digamos, de a qué comisiones se derivan. Iremos a explicar y seguramente se harán reuniones con los diferentes grupos políticos para explicar en detalle. Son varios temas que explicar y no tenemos ningún problema en ir cuantas veces sea necesario para explicar. Creemos que es importante tener las facultades delegadas para poder avanzar en estos 4 temas, ahora 5 temas con lo de Petroperú, que realmente son importantes para la economía o para la seguridad. Muchas gracias. Quien ha anunciado que a principios de la próxima semana estará enviando al Congreso el paquete de facultades delegadas que implica, entre otros aspectos, la reducción de la inversión tributaria y las medidas en lucha contra la corrupción y la creación de la Procuraduría. Con esta información les damos la alternativa a ustedes en Estudios Centrales. Muy muchas gracias, Lisset, a nuestra compañera Lisset Horna, allí en la conferencia de prensa con los acuerdos tomados tras este Consejo de Ministros. Hasta aquí la información regional. También se han dado algunos alcances regionales en esta conferencia. Continúen en sintonía de 7.3 Noticias. Ya viene Nico Salazar con más, conmigo hasta las 4. Nos reencontramos. Chao, chao.